Sería maravilloso poder hablar de los olmecas, esos domadores de la selva, esos hijos de los jaguares, esos de las selgas llameantes que estuvieron en algún tiempo en lo que hoy es el estado de Tabasco y parte de Veracruz. Sería muy hermoso hablar de los teotihuacanos, esa ciudad que tenemos grandes dificultades para saber exactamente qué significaba. Ciudad hecha por los dioses, ciudad donde los hombres se hacen dioses, ciudad donde mueren los dioses, y que estuvo ubicada en lo que ahora es el Estado de México. Será maravilloso poder hablar de los mayas del Petén, una zona inmensa, grande, que abarca los que hoy son los estados de Chiapas, de Campeche, de Yucatán, de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua. Sería muy hermoso hablar de los huastecos, de los totonacas, de los cempaltecos de Veracruz, de los toltecas de Hidalgo, de los purépechas de Michoacán y de muchas tribus y etnias de Aridoamérica, los indios pueblos de la Quemada, etc. Pero con todo lo limitante que es esto, vamos a empezar a hablar de este pueblo, los aztecas, que se llaman aztecas porque venían de Aztlán, una palabra que significa lugar de garzas, y que estuvo en algún lugar, dicen, en una especie de albufera de Nayarit. Los aztecas iniciaron una peregrinación. Eran una de las 7 tribus nahuatlacas porque hablaban náhuatl y surgían de un lugar también extraño llamado Chicomosto, que quiere decir lugar de las 7 cuevas. Los aztecas peregrinaron por gran parte de lo que hoy es nuestra república. Hicieron varias paradas, varias detenciones. En algún momento los confinaron es que los segregaron, los ubicaron, los metieron a un lugar, Coatepec, donde había muchas culebras, sabandijas de todo tipo. No estoy hablando de políticos, no, para nada. Estoy hablando de sabandijas de animales que eran problemáticos. Los dejaron ahí con una reservación, buscando que murieran de hambre o que no sobrevivieran. Pasó el tiempo y los aztecas estaban fuertes, estaban sanos, delgados, habían procreado muchos hijos e hijas y estaban más fuertes que nunca. Les voy a aplicar a los aztecas las categorías de la sociología histórica de un gran sociólogo histórico que se llamó Arnold J. Toynbee, un inglés, autor de 4 obras fundamentales. Una, la civilización griega; otra, la civilización romana; otra, la civilización helenística. Pero una obra monumental, no nomás en lo extensa, son 21 tomos, se llama Estudio de la Historia, y es monumental por los códigos de interpretación que nos dan. Toynbee dice que una cultura es una serie de producciones espirituales de un pueblo, y que una civilización es una serie de construcciones materiales del mismo pueblo. Y dice que todo esto empieza, una cultura y una civilización, cuando una minoría creadora elige un lugar de asentamiento. Dice que es muy importante la elección del lugar. Si el lugar es pródigo, si el lugar es muy benévolo, si el lugar da todo en abundancia a este pueblo, ese pueblo no progresa, ese pueblo no crece. Si el lugar es demasiado hostil, demasiado difícil, demasiado problemático, ese pueblo tampoco progresa.
pone el primer ejemplo a los pueblos de los trópicos, de Cáncer, de Capricornio, zonas tórridas, que todo les da la naturaleza y que no han hecho nada. Y pone ejemplo de climas extremos a los esquimales y a los beduinos. Unos y otros han sobrevivido, pero gastan toda su energía en la pura sobrevivencia. Según él, en los aztecas atinaron al lugar, un lugar muy especial, el islote que vieron 3 indios con el águila devorando la serpiente. El islote que era como tierra de nadie, estaba como en tierras de Cuatlinchán, estaba en tierras de Texcoco, estaba en tierras de Azcapotzalco, pero no era formalmente de ninguna de esas potencias, entre comillas. Y además estaban en guerra. Esto se llama coyuntura favorable. No tenían tiempo de ver quién se asentaba ahí. Cuatlinchán iba a la baja. Texcoco, peor, estaba en guerra con Azcapotzalco por una decisión mala de un gran líder militar llamado Techotlán. Techotlán había dividido su reino y dado una especie de satrapía. El concepto no es persa, lo aplica Darío I, pero este es como una especie de gubernatura, un espacio que dedicó a cada uno de sus generales victoriosos. Uno de ellos, Tezosomoc, no fue solamente brillante, fue excesivamente ambicioso y peleó no contra Techotlán, sino contra el hijo de Iztlilxóchitl. Peleó, lo derrotó, lo acorraló y lo mató. El hijo de Iztlilxóchitl se llamaba Nezahualcóyotl, significa algo así como coyote hambriento, y él vio todo en la muerte de su padre, parado arriba de un árbol donde el padre lo subió para que viera su muerte heroica, pero su muerte. Este chico se refugió en algunos hogares texcocanos y en algunos hogares después de los tenochtitlan. Esta cultura que nace en el islote se va a llamar Azteca por Aztlán, pero en el camino hubo un sacerdote llamado Tenoch que los guió. Luego vamos a ver que parece que hay una mixtura de la historia hebrea, como que se parece un poco este Tenoch a Josué, o Josué y Huitzilopochtli se parecen. En fin, Tenoch es un líder teocrático de la peregrinación y cuando muere sigue teniendo importancia tan grande que a la ciudad emergente le van a llamar Tenochtitlan por Tenoch y ellos se van a llamar precisamente Tenochcas. Pero hubo un guerrero muy salvaje, muy cruel, muy sanguinario, muy eficiente, que se llamó Huitzilopochtli. Este nombre significa colibrí curvo, colibrí zurdo o colibrí siniestro. Dije malo de curvo, me equivoqué. Es zurdo o siniestro. Y este Huitzilopochtli también fue deificado al morir. Deificado es que le dieron categorías de Dios cuando murió. Y tenía otro nombre, Mexitl, así suavecito. Por eso la ciudad se llamó Tenochtitlan por Tenoch y Mexico por Mexitl. Ellos se llamaron aztecas, tenochcas y mexicas. Este pueblo, en cuanto Tezosomoc se impuso a los texcocanos y mató a Iztlilxóchitl, como ya lo dije, y acabó por vencer a Cuatlinchán, vio quienes estaban viviendo en este islote y los cargó de tributos. Estos tributos tienen un sentido
didáctico para su gente. Van a ver por qué. Aquí ya empezaba a incubarse un gran descubrimiento. Un descubrimiento que va a ser algo como así como la mejor de las mejores formas de agricultura del mundo, la chinampa. Unas estructuras de madera llenas de tierra que sacan del fondo del lago. Légamo le llaman. Una tierra súper húmeda y súper nitrogenada, que tiene miriadas de pequeños corpúsculos vivientes y muertos. Y eso genera un potencial de creatividad impresionante. Esa chinampa la exigió Tezosomoc a los mexicas, la exigió con una gama de flores en botón que para cierto momento en que él iba a estar sentado a la orilla del lago se abrieran todos los botones y que pareciera que se agachaban a adorarlo a él. Fíjense que es iglesia tan salvaje, tan brutal y tan difícil de cumplir. En las historias de los mexicas apareció que hicieron 1000 cálculos, hicieron 1000 esfuerzos, hicieron 1000 ensayos, y el día que Tezosomoc exigió que se cumpliera eso, pasó la chinampa flotando, los botones se abrieron y las flores se inclinaron ante él. Tezosomoc estaba burlado. Al año siguiente les exigió otra cosa, unos huevos no de ganso, y lo mande Dios, de gansa. Y de ganso, cuando hablo de ganso, no es el sentido que ustedes le están dando, amigos abusados. Punto. Eso ya es la modernidad total. Aquí ni siquiera se maneja eso. Ahora los huevos tenían que abrirse exactamente al pasar la chinampa frente a Tezosomoc. Y los polluelos quebrar el cascarón y asomarse y verlo con mucho respeto. Cuidado con que un polluelo volteara para otro lado o lo ignorara. Eso era una tragedia. Otra vez practicaron, otra vez se esforzaron y otra vez el día indicado cumplieron y vencieron ese obstáculo. Les puso otro más complicado, que era un venado. Puta, pero no había venados ahí. Había lejísimos de ahí, y el venado es un animal muy nervioso. Es muy difícil de cazar. Ahora sí es fácil. Y en Tamaulipas hemos hecho asesinatos del pobre venado cola blanca. Pero el venado en general, y más con las armas antiguas, es extraordinariamente complicado de cazar. Pero además, ahí no había. Había que ir por otros lugares, pasar por tierras hostiles con pueblos que no los querían para hacer el chingado venado. Pues hicieron prodigios, hicieron acrobacias miles, hicieron 1000 esfuerzos, y al final, el día que llegó, el venado ahí estaba. En todo esto se incuba el nombre de México para la capital. Y por México, nosotros somos mexicanos. La palabra México, los españoles la manejaban México, más fuerte. Pero primeramente la escribieron México con G. Y los libros más viejos que vemos sobre México están escritos con México, con G. Después otros libros, también muy viejos, pero no tan viejos, la escriben con J. No fue correcto escribirla, pero se escribió. Y después se empezó a escribir con X. Nunca ha sido correcto escribirla, pero como México es un país de paradojas, pues ya se quedó así. Y escribimos nuestro nombre incorrectamente. Debió ser México, pero ya somos México y somos mexicanos. Sigo. Muere Jamapistli y surge al poder un concepto nuevo de líder que se llama Tlatoani. Tlatoani quiere decir el que habla, no el único.
hablan varios un consejo y él da la última palabra. Este Tlatoani nuevo es su hijo, Huitzilihuitl. Aquí las niñas se van a poner muy contentas. Era como el papucho de los lagos. Imagínense a DiCaprio, imagínense a Mel Gibson, imagínense a Gael, imagínense un papazote que a ustedes les guste. Ese era Huitzilihuitl. Y mandó una comisión a pedir por esposa a una hija de Tezozopo. Llegó a la comisión, los trató mal, el viejo era muy déspota, muy autoritario, se sentía y era muy importante. Y cuando les preguntó el motivo y le dijeron, es que venimos de parte de nuestro Tlatoani, eso de Tlatoani le quedaba muy sesgado, en forma de broma a él. Quiere pedirle una hija suya para esposa. Puta, casi los crucifica ahí. ¿Cómo ese vagabundo de los lagos, ese padre, ese pobre, ese malnacido, se viste con pieles de animales, tiene una choza con lodo y con hojas que llama palacio? ¿Cómo se atreve a poner los ojos en una de mis niñas? ¿Pero cómo? Y los corren y ya se van. Pero el viejo se acuerda que tiene una hija, precisamente la mayor. Las mujeres son bellísimas, casi el 99.99%, y más las mexicanas. Ya les platiqué dos exalumnas que tengo por ahí, una en Finlandia y otra en Islandia, y los que se las llevaron, no veo que ni de chiste quieran regresarlas. Están contentos con el producto hecho en México. Una que se acuerda que su hija mayor no era muy guapa, al contrario, era bastante feíta y tenía dientes podridos, tenía mal aliento. Perdón, ¿qué hija? ¿Cuál es la hija que pide este? Imagínense. Nuestra señora Ayausiwa, ¿era ella? Ayausiwa, sí, señor. Nuestro señor no duerme ni come pensando en ella. A su madre, perdón. Está muerto de amor por ella. Usted ha hecho lo peor que pudo hacer para nuestro Señor. Se va a morir. Se va a morir sin dormir, sin comer, por el amor que tienen por ella. Pues el viejo era muy mañoso. Se dio cuenta seguramente de la jugada de aquel. Díganle que venga ese hijo de toda su madre. Este güey, ¿quién es? Pues tengo que conocerlo. Se lo ganó, se la dio, se casaron y los dioses lo acompañaron. Trabajaron fuerte y nació un varón. Y ya saben a los abuelos, yo tengo 11 nietos. A mí hasta las nietas que nacen me dicen que son igualitas que yo. Puta, pues voy de preocupación en preocupación, pues que me habrán visto que ya hasta las mujeres se me parecen, ya no sé ni qué rollo. Miren nada más, papá, es igualito a usted. Pues es igualito, pues sí. Los abuelos siempre somos fáciles de convencer. Ese niño se llamó Chimalpopoca y vivió en el palacio mucho tiempo de su abuelo. Imagínense las escenas como esta. ¿Cómo va Tenochtitlan? Bien, señor. Oye, el lote está muy chico, agrándalo. Pues sí, señor, pues ahora que usted me dé permiso, ándale, ponle más piedras, agrégale más. Oye, ¿y tu templo? Pues está bien hecho, señor. Puta madre, no, eso no es mi templo. ¿Quién te lo hizo? No, pues mis ingenieros. No, pues como los de la UAM, me explico, la madre, no sabe nada. Llévate los míos. ¿Cómo se llama? Que no hagan de la UAM, el director de ingeniería, es broma, es mi sobrino, Ricardo Tobesana mío, que no me hagan porque me desbautiza, va a decir que qué pasó. Es broma, ¿no? Pues en la torre le fue muy bien.
traía un problema muy grave de Sosoma. Tenía muchos hijos, pero tenía dos mayores. Uno, bueno, que política tira a pendejo. Y otro, malo, que política tira a pendejo. No sabía a quién le dar. Tayatzin se pasa de buena gente, va a perder el poder. Cuauhtémoc es muy malo, es muy abusivo, mártelo así, va a perder el poder. La gente se va a encularizar con él y se va a acabar todo. Pensó en heredar al yerno, ya se lo había ganado. ¿Qué clase con este? Pues yo lo puedo poner, yo soy el que mando. Pero se le murió Huitzilihuitl. Y aunque de Sosoma vivió más de 100 años, los líderes políticos son longevos por todos lados, viven mucho tiempo, que sabe por qué. Yo, como tienen todo resuelto, pues más o menos muchas cosas en su vida les funcionan. Murió Sosoma y casi de una forma, sin darse cuenta, quedó Tayatzin de Tlatuani. Sucedió lo que iba a pasar, lo que dijo. Maxtla no estaba contento, habló con Tayatzin, le dijo: hermano, muchos creen que yo estoy molesto porque tú eres el heredero. No, lo que mi papá diga, mi papá ordenó, mi papá esto lo hace, yo lo respeto, pero es mucho lo mal que hablan de mí y de ti. Quiero invitarte a mi reino, a hacerte un homenaje, un banquete, y ahí declarar a todo el mundo que yo estoy contigo, obediente, sumiso, porque tú eres la voluntad de nuestro Padre. Y fue Tayatzin y lo mataron. Y se quedó con el poder Maxtla. Y se fue sobre el sobrino, que no lo quería él, porque Chimalpopoca se equivocó de marca política, había estado con Tayatzin. Aquellos tributos terribles volvieron: el maltrato, las ofensas y las groserías terribles para Chimalpopoca. No sabemos finalmente si fue la desesperación por esa situación o fue realmente que lo mandó matar Maxtla, que Chimalpopoca muere y entonces desata la lucha. Sube como Tlatuani Ixcoatl, significa culebra de pedernal. Rescatan a aquel hijo perdido que estaba escondido, Nezahualcóyotl, el coyote hambriento, y busca a todos los texcocanos que están recordando a su padre Iztzilxóchitl. Y en Tlacopan surgen líderes, eso es el mundo de Azcapotzalco, que van por los tepanecas que no aceptan para nada a Maxtla, que están pensando todavía en Tayatzin. Juntos construyen lo que va a ser la Triple Alianza. Primero para tomar el poder de Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan. Después para administrarlo. En la lucha, Maxtla muere, lo ejecutan, y entonces con Ixcoatl sube al poder una nueva figura, un Cihuacóatl. Cihuacóatl es algo así como mujer serpiente, un tipo brillantísimo, un auténtico poder detrás del trono, un super primer ministro llamado Tlacaelel. Y este hombre, primeramente, dicen que manda a quemar todos los códices. Los códices son los primeros libros de pinturas del mundo sobre historia. Los primeros libros de pinturas con dibujos sobre pedagogía son de Juan Amos Comenio, un pedagogo del realismo pedagógico. Pero estos son los códices y los van a quemar porque hace otra historia. Por eso esto de la peregrinación y esto de los fuegos nuevos y esto de Aztlán, a lo mejor es cierto y a lo mejor no es.
no tenemos elementos, no tenemos datos. Con Tlacaele y con Ixcoatl se inventa una historia. Una historia que empieza por impulsar una nueva concepción. Hasta los aztecas había una leyenda de 4 soles: sol de agua, sol de viento, sol de fuego, sol de tierra. Cada uno de estos soles, así esquemáticamente, había creado a un mundo a su imagen y semejanza, y seres que eran hábiles para moverse en ese mundo, en el mundo del agua, en el mundo del viento, en el mundo del fuego, en el mundo terrestre. Vegetales, animales, hombres y mujeres. Cada sol de estos había fenecido, después de haber nacido, de expandirse, de crecer, de florecer, finalmente había terminado, y una noche total, había cubierto el mundo durante muchos años. Y luego el otro sol, y fíjense que se parece mucho esto también a las visiones del origen del mundo actuales, del Big Bang y todo esto. Bueno, los aztecas van a ser el 5.º sol. Se va a llamar el sol en movimiento, pero es un sol que no va a morir, es un sol que va a ser eterno. Ellos van a ser no solo los hijos del sol, sino los cuidadores del sol. Para esto se reúnen en un lugar llamado Tamuancha, que creemos que está o estuvo en Michoacán. En Tamuancha se reúnen todos los dioses, y 2 en especial: Tepuzteca y Nanahuatl. Tepuzteca es un dios guapísimo, bellísimo. Otra vez las niñas piensen en algún artista o vean a sus compañeros y piensen cuál es el que llena sus ojos, sus pupilas, con todo. Y Nanahuatl es un dios lleno de pocholacas. Esto lo aprendí con los médicos siempre, porque la pocholaca es una cicatriz mal cuidada, nada más, todo. Nanahuatl es el papá de los macehuales, y Tepuzteca es el papá de los Piyupipil. Piensen por qué mensaje trae el mito. Hay un gran brasero, una lumbre a la que hay que lanzarse para, quemándose, hacer el nuevo sol. Y el Tepuzteca es el convocado. Nanahuatl es únicamente el suplente, el que está en la banca, para que me entiendan, como el fútbol. Ahorita que juegan América Tigres, ahora sí que estoy atorado porque me cae mal el América, pero de la madre. Pero me cae mal el Tigres también de la madre, porque están muy fuertes, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo hacerle para que pierdan los dos? Pues no se me ocurre nada. Pero todavía no sé, todavía no tengo quién me guste más que pierda, pero los dos no quiero que ganen, ni existe. Le daban a mis Pumas, imagínense nomás, no, mi mamá me dijo, total, ya van a Tepuzteca para que se lance. Duda. Segunda llamada, duda. Tercera llamada, duda. Y llaman a Nanahuatl, y a la primera se avienta. Tepuzteca, avergonzado, dolido, se lanza atrás. Pero Nanahuatl se transforma en el sol y Tepuzteca en la luna. ¿Cuál es el mensaje? Que los jodidos obedezcan, que se sacrifiquen, y que tal vez en otra vida sean algo más importante de lo que son en esta. Ya está creado el sol, pero otra vez viene aquí el dios benefactor, Quetzalcóatl, como el Prometeo griego. Quetzalcóatl va a ser el primer hombre y la primera mujer, y va al Mictlán. Mictlán es el mundo de los muertos. Habla con Mictlantecutli y con Mictlancíhuatl, los dioses, el dios y la diosa de la muerte, y va al inframundo. Platicar el viaje, las peripecias que enfrentan, los peligros que enfrentan,
sería una plática. Es un viaje lleno de peligros y va por los hombres y mujeres del sol de agua, del sol de viento, del sol de fuego, del sol de tierra. Y los carga y se los trae. Y en un mortero, en un metate, un instrumento femenino que ustedes no deben olvidar, niñas. El metate para hacerles nixtamal a sus maridos cuando sean grandes. Tortillas hechas a mano, como debe de ser. No hablamos. Pues fíjense, ahí muele los huesos de los hombres de todos los soles. Y después, con semen de su miembro y cortándose tantito el glande, no se lo corta, no queda mucho, no, para nada. Se hace una herida. Esa sangre y ese semen lo mezclan y nace el primer hombre, la primera mujer. Luego va con la hormiga roja y la hormiga negra y lo llevan a laberintos terrestres, fondo de la tierra, y va por el maíz, que va a ser el alimento. Rachel, luego hablas, te estoy viendo. Y está por el celular. Y en japonés, además, Rachel es japonés. O sea, tenemos detectada ya. Y fíjense, ya queda hecho el mundo. Y por el sacrificio de los dioses, los aztecas imponen la guerra florida. Una guerra en que no hay cautivos. Una guerra en la que no pelean por territorios, no pelean por botín, pelean por cautivos, sí, para ser sacrificados a los dioses. Los agarran entre 5 sacerdotes. Uno tiene el cuchillo, corta abajo de las costillas, corta las arterias y las venas, arranca el corazón con fuerza para que la sangre brote a borbotones y caiga ahí. La sangre es muy importante porque para ellos la muerte natural de alguien lo llevaba por laberintos subterráneos y se perdía esa energía. En cambio, el muerto ahí, esa energía quedaba ahí y eso servía para que esto siguiera adelante. Esa es la idea. Cortaban, arrancaban el corazón, lo ofrecía al Dios y lo mordía. Mordía la punta del corazón, se la comía, la masticaba, la pasaba y la aventaba por las escalinatas. Ahí las que estaban ahí lo tablereaban como en básquetbol y el que lo agarraba se lo comía. Cuando había pocos sacrificados, entonces aventaban cuerpos, excepto los muslos. Esos dos guardaban porque los rebanaban y de ahí hacían el pozole. Es el origen extraño de una tipo de comida mexicana que nos gusta tanto. Esta guerra florida los hizo impresionantemente fuertes, pero les creó mucho odio y mucha hostilidad. En este momento empieza también una estratificación social muy intensa. Las clases primarias, las clases fundamentales, los pi o pipiltin se vuelven más poderosos. Ya no trabajan, ya tienen tierras, tienen palacios, tienen privilegios y una escuela especial, una especie de internado llamado Calmeca, durísimo, donde enseñan un acendrado militarismo y un orgullo por la nación que es muy parecido a lo que los japoneses metieron en su tierra desde Oda Nobunaga, Hideyoshi Totomi, Ieyasu Tokugawa y la Revolución Meiji, y que los llevó al shogun, al Bushido, al Mikado y a los excesos que se dieron después. Y ahora andan atorados porque han cambiado mucho las reglas de la educación. Este nacionalismo lo tienen no solamente los Pillo Pipil del Calmeca, una especie de universidad donde estudian para mandos superiores. Hay otra escuela para los más iguales, los que no tienen palacios, los que viven en calpullis,
El pueblo libre, pero pueblo pobre. Esos tienen el Tepozcali, las casas de los jóvenes. También son especies internados. También ahí se les educa en una forma especial. Temprano, a las 4 se les levanta. Garrote en mano los maestros, como debe de ser. No hay bullying más que el que hacen los maestros cuando el chamaco es flojo. Ahí salen, como en las universidades todavía de Kioto y Tokio de Japón, a barrer, a trapear y a sauberear toda la aula para poder trabajar en ella y estudiar y prepararse. Esas son las clases fundamentales. Tienen acceso al estudio en un sistema meritocrático. No hay corrupción, no hay ni CENTE ni la CENTE, no hay tampoco evaluaciones arregladas, ni Aurelio Núñez Mayer, ni Elba Esteves y Juárez Díaz, nada de esto, ni tampoco los líderes de la coordinadora de allá de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, que están también hasta la gorra de corrupción por todos lados y que son tan incultos y tan impreparados como todos. Acá están dirigidos por Tlamatini o Tlamantinini, unos intelectuales muy sólidos, muy profundos, muy éticos de a de veras, hombres que son teas luminosas, hombres que hacen que broten los espejos delante de los alumnos. Fue la educación también la que hizo que este pueblo fuera muy especial, muy especial. Tienen unas clases que atraen, se llaman clases periféricas. Están después de los Pi, los Mayeque. Mayeque, no otra cosa. Mayeque son jornaleros del campo, jornaleros que trabajan tierra de otros o tierra que fue de ellos y que les quitaron. Son muy pobres, más pobres que los Pi. Luego siguen los Tlameme, Tlamama o Tameme, son los porteadores. No había animales de carga, son los cargadores, viven peor aún que los Mayeque. Quedan dormidos donde está el Mecapal, donde está el Guarachamba. Luego vienen más abajo aún los Tlatlacoti, son los transgresores, son los delincuentes a veces, son los de collera que se ponen aquí, como las pescueceras de ahora que se ponen cuando hay problemas de alguien que choca o que lo lastiman. Esas colleras no son porque van a ser esclavos, no había esclavitud en el mundo prehispánico, no había. Esos son delincuentes. Cuando pagan su deuda, se quitan el collar. Pero si reinciden, no había penales allá con autogobierno. A la segunda eran sacrificados a los dioses. Había más abajo, esos son los desahuciados, los de collera. Estaban más abajo los Mamalti, no es alguno. Mamalti son los derrotados por la vida, los que no pudieron hacer nada, los que no construyeron nada y que entonces ellos solo se ofrecen ante una familia para que los compre. Pero no los compra para que sean esclavos, ni para que hagan trabajos. Los compra para tratarlos bien 20 días. 20 días en que viven, comen, visten y los atiende esa familia como si fueran sus hijos predilectos. Porque en 20 días los sacrifican a los dioses. Porque son un sóter. Sóter es como un enviado al que está mandando allá al sol para que le diga a estos, allá al sol, que ellos son buenos, que es una familia que merece que también, llegado el caso, los apoye. Esta estratificación de clases se complementa con una estructura de poder. El Tlatoani sigue siendo el máximo y el segundo como primer ministro el Cihuacuatl, pero surgen los comandantes militares. Es una sociedad muy militarizada. De hecho, el militarismo crea correa de transmisión y a veces detiene ascensos. ¿Crecen o no crecen? Son el Tlacatecan,
y el Tlacoxcalca. El Tlacatecal es el comandante en jefe de la operación militar, el que lleva al ejército al mando, y el Tlacoxcalca es el señor de la Casa de los Dardos. Es el equivalente a lo que hoy tenemos aquí en la Defensa Nacional como el responsable de la industria militar, de las balas, de las pistolas, o sea, de los almacenes de Sedena. Eso es aquí el Tlacoxcalca. Los aztecas están en pleno expansión militarista después de Izcoatl. Suben Moctezuma y Huicamina, el flechador del cielo. Sigue su hijo segundo, no el primero, Axayaca, el señor cara del agua. Sigue después, por breve tiempo, Tizoc, el sangrador o pierna enferma. Parece que lo envenenaron. El calendario azteca que llamamos incorrectamente calendario azteca es la piedra de Tizoc. Es una piedra que plantea las operaciones militares que va a hacer. Es el primer programa político en el mundo que se hizo, porque tenían con él desconfianza, porque decían que era torpe, que era tonto y que no iba a poder militar. Él dice que va a hacer una gran cosa, y ojo, políticos actuales, como no cumple, tal vez lo envenenaron. Viene Agüizoc, el perro de aguas, el más grande conquistador, no solo de los aztecas, no solo de lo que hoy, de lo que fue Mesoamérica, desde el Pánuco y el Santiago Tolotlán hasta Costa Rica. Ningún conquistador inca, ningún conquistador de Chan Chan, Tahuantinsuyo, Inca, Mochica, Nazca, Paracas, nadie le llega. Agüizoc, el perro de aguas, que curiosamente por poco muere ahogado, pues no sabía nada. Le dijo Nezahualpilli, hijo de Nezahualcóyotl, que no hiciera un dique que quería hacer para tener suficiente agua para tener los títulos. Pero como Agüizoc era muy especial, a ese Tlacael el viejo, dicen que primero lo mandó al carajo y luego lo envenenó para gobernar solo. Dijo: yo hago el dique porque este viejillo que vas a ver, se le inundó la ciudad, y en el primer plan de él entrar en salvamento, por andar corriendo, por salvar a la gente, se dio un golpe en una piedra y se fue al agua y se lo llevó al agua y fueron corriendo. Si no lo sacan, se ahogan. El perro de aguas, curiosamente, no sabía nada. Muere Agüizoc, sube Moctezuma Xocoyotzin, señor Sanudijón, un hombre con una formación teologal impresionante, que junta los poderes sacerdotales y militares, todos. En esa época ocurren varias cosas que los preocupan. Ocurren los 7 presagios funestos. Ven casas que flotan en el mar. Esas casas flotantes son los barcos. Ven una espiga que crece y llega al cielo. Sienten que arde o creen que arde el agua del lago. Cae un rayo en un templo. Cae otro rayo en un dios. Encuentran en un pájaro extraño, le llaman el pájaro ceniciento, una especie de espejo en el que ven unos hombres montados en venados sin cuernos. Eran los caballos. Y lo más dramático, y que les hela la sangre, un lamento de una mujer en la madrugada, que es la Llorona, que nuestro querido Paz confunde en la colonia. La Llorona es prehispánica, y que dice: ay mis hijos, ¿a dónde os voy a llevar? Muy pronto nuestra herencia será una red hecha de agujeros. Ese lenguaje que, por cierto, nos repite el maestro León Portilla en Visión de los Vencidos, y que repite luego el joven Marcos, Rafael Sebastián Guillén Vicente, según eso, en los comunicados de los zapatistas. Eso paraliza a un hombre como Moctezuma, que no sabe qué hacer ante un Cortés que tiene todo a su favor,
todo, una visión distinta de la vida. Los españoles, y lo voy a explicar luego más, son los jinetes de las olas. Son los grandes conquistadores porque han vencido a los poderosísimos musulmanes, a esos musulmanes que su imperio lo extendieron en lo que ahora es Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Mascate, Omán, Yemen del Norte, Yemen del Sur, Arabia Saudita, lo que ahora es Palestina, Israel, Siria, Jordania, Líbano, lo que ahora es Egipto, lo que ahora es Eritrea, lo que ahora es Somalia, lo que ahora es Libia, lo que ahora es Túnez, lo que ahora es Argelia, lo que ahora es Chad, lo que ahora es República Centroamericana, lo que ahora es Marruecos, lo que ahora es Sahara Español, lo que ahora es República Saharaui, lo que ahora es España y lo que ahora es Portugal y lo que ahora son las Islas Baleares. Estos guerreros impresionantes habían sido vencidos en una lucha de 8 siglos que empezó con Pelayo en Asturias por los españoles. Por eso van a derrotarlos, pero también porque Cortés, guiado por la Malinche, que no es traidora a la patria, no había patria. Malinche, doña Marina o Malinayi, era Malinayi o Malinchín como hija huérfana de madre. El padre se quedó con ella y se casó de vuelta. La nueva mujer tuvo un hijo y no quería a la muchacha porque puede ser cacica. La vendieron como esclava cuando tenía 11 o 12 años. Esta muchacha, esa niña, fue mujer de cero. Luego se la regalaron a Cortés junto con otras 19. Era la más bella, era la más brillante, sabía náhuatl y sabía maya. Cortés se la dio a Alonso Hernández Portocarrero, que era formalmente el alcalde del primer ayuntamiento hecho en toda América, el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, ayuntamiento que era hecho para inventarlo con un poder político diferente del de Cuba y tuvieron relación directa con Carlos I. La Malinche le enseña a Cortés a hacer una alianza con Zempoaltecas, con Texcocanos, con Cholultecas, con Tlaxcaltecas, con Malinalcas, con Matlatzincas, con Chichimecas, con Tepanecas, con Otomís, con Huejotzincas, con Xochimilcas, 12 etnias, y luego serán 8 más 20 van a pelear contra los aztecas al lado de Cortés. Por eso decimos que la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Esta lucha además se agrava, tienen ventajas. Una, las armas de fuego. 2, los caballos. 3, los perros. Los perros indígenas eran perros chiquitos que no ladraban, se creaban para comérselos. Todavía se los comen. Todavía hay donde quiera. Aquí nos comemos también otros perros que no se creaban para comérselos, pero nos comemos en los tajitos que comemos luego por ahí, y además están muy sabrosos, ni les dé asco ni se hagan asco. Son ricos y está bien. Aparte de eso, de los perros, las enfermedades. Y aparte, la técnica para pelear. A Cortés 3 veces lo agarran, no lo matan. Quieren llevárselo al sacrificio, lo rescatan. Si lo hubieran matado, el problema hubiera sido más fuerte. Todo eso configura la derrota de una gran nación de la que somos una parte nuestra, de ellos nos pertenece. Querámoslo. No podemos llamarnos tampoco a que la cultura punta
que fue decapitada, ¿no? Sí, sí fue decapitada, por muchas razones. Ya expliqué algunas, pero de esa raíz venimos, de un mensaje muy especial. En la próxima plática, creo que ya es la hora, ¿verdad? Vamos a hablar de los jinetes de las olas, los españoles, por qué llegaron, por qué vencieron y cómo venían desde Tartesos, desde los griegos, desde los fenicios, desde los iberos, desde los romanos, desde los vándalos, de los visigodos, de los ostrogodos y después de los árabes y de los judíos. De ahí vienen los jinetes de las olas, vencedores entonces en Lepanto de los turcos. Eso es una visión que quiero hacer de lo que somos, que estemos orgullosos de todo nuestro pasado y también que seamos muy sensatos para ver en las veces que nos hemos equivocado como colectividades, porque desgraciadamente nos seguimos equivocando. Gracias por su atención. Dios les bendiga a todos.